Continuamos con Enrique Solargi hablando del caso de Valentín y bueno, vamos a volver a escucharlo, cómo se siente ahora, cómo esto está cambiando su vida, ¿eh? Correcto. Vamos con Valentín. A él. Bueno, cuando llego a los 17 años con 153 kilos, mi abuela me dice, che, ¿por qué no vas acá del doctor mirando Televida? Y dije, sí, bueno, dale, decidí venir. Y ahí empecé el tratamiento al pie de la letra. Y en menos de 3 meses logré bajar más de 25 kilos. Con el tratamiento de la medicación y también el doctor fue una guía para mí porque sus palabras siempre fueron muy alentadoras. También lo que aprendí acá es aprender a comer, porque no solo es en el esfuerzo, es aprender a comer de que la comida no es lo principal en tu vida. Yo antes, para mí la comida era lo primero que me levantaba, hacía, a ver qué vamos a comer. Llegaba la hora de comida, che, mami, ya son las 9, o sea, esperaba la hora para comer. Y aprendí a comer, aprendí a lo principal, que es a reducir las porciones, que eso fue para mí lo que más me hizo adelgazar, aprender a comer. Y por ejemplo, me juntaba con mis amigos, yo me llevaba en comida aparte, o comía lo que comían ellos, pero no sé, ellos se comían más pizza, yo comía menos, y así fue. Empecé acá con el doctor, después tuve que dejar por unos problemas personales que tuve, en el cual seguí bajando, pero con mucho más esfuerzo, y toda la gente me agarraba y me decía, vos iba a volver a subir, que el medicamento te iba a dar efecto rebote, pero no, seguí bajando, sí, con mucho esfuerzo, pero la medicación no me hizo ningún efecto secundario, nada de eso. Y ahora volví porque estoy pesando 100 kilos y quiero llegar a mi peso ideal, y volví a la ayuda del doctor. Y demás está decir que mi vida me cambió y que muchas de las cosas que antes no podía hacer, ahora sí las puedo hacer. Bueno, escuchábamos a Valentín sobre su cambio de vida y cómo realmente va a volver a vivir a una edad ideal. Es un ejemplo realmente para muchos, ¿eh? Sí, porque la temprana edad, 18, 19 años, la madurez, la entrega que ha hecho es encomiable. Por eso no es que yo digo por decir y adular, vos sabés que yo soy un tipo duro de boca, digo lo que pienso sin anestesia y sin filtros. Es decir, bastante sinceridad al respecto. Le tengo que dar con un palo, le doy con un palo al paciente. No tengo ningún problema. Es decir, quiero que vea la realidad. Él la vio de una manera muy, pero muy sutil y de una grandeza encomiable. Sabía que por ese camino iba al precipicio a la muerte, a una muerte social que precede a la muerte física, ¿eh? Cuidado. Bien, le dio batalla a esto y tenemos unos resultados que son encomiables. Entonces uno ahí se plantea la verdadera misión del médico, que es ayudar al paciente a encontrar su camino, porque uno no lo cura al paciente, uno lo ayuda a que el paciente consiga el resultado que quiere. Y siempre digo, la respuesta del paciente está en sus propias manos, no está en la medicina. Si la medicina te ayuda, por supuesto que sí, y te lleva a que vos consigas las cosas. Yo voy a viajar a Europa, bueno, busco el avión, pero también puedo llegar caminando o en un bote. Pero si yo tengo comodidades para allanar ese tiempo, hacerlo acortarlo y hacerlo más confortable que romperme los pies caminando, sangrando y llegando con los pies de callo o de hueso sin pie directamente, uso un medio afín para acortar ese sacrificio. Bien, y tener el beneficio lo más rápido posible para poderlo disfrutar. Entonces, él lo que hizo, tomó ese espacio de tiempo, lo encauzó para él y
tuvo un resultado, es este. Un pibe realmente genial. Para mí, genial. Que todavía faltarían algunos kilitos y ya prácticamente Y estaría, yo ¿no? le apunto a 3-5 kilos. Bien. Y ahí sí le Porque es daríamos el alto, alta. Sí, 80 y pico de kilos estaría lo ideal. No, 85 va a estar muy delgado. Ajá. Yo con 90 kilos, 92 lo dejo, pero yo nunca quiero el peso ideal. Siempre me fijo el peso óptimo o el peso ideal es el que refiere el paciente que quiere tener. A veces vienen con locura, o sea, ahí están disparando, las barrigas que le digo. Y a veces el propio cuerpo lo lleva al peso ideal. Porque Exactamente. a lo mejor uno deja en 90 y él sigue bajando. ¿O no? Sí, es posible. Y es posible que tienda el cuerpo a buscar su comodidad, Claro. su zona de confort. Y entonces ahí hay que respetar las señales que el cuerpo te da. Aquí me encuentro bien, me proyecto a mejor y soy feliz. Entonces ese es tu peso. ¿A qué buscar algo más abajo que después no lo puedes sostener? Y uno tiene que estar traumado, obsesionado con que se me va el peso, se me va el peso. Y te vuelves loco, te psicotizas. No sirve. Hay que vivir tranquilo y en paz, relajados. ¿Saben por qué cuando cae un niño al suelo no se fractura? Porque cae relajado. ¿Saben por qué cuando nosotros los grandes caemos al suelo nos quebramos? Porque caemos contracturados. Bien, en la vida hay que vivir relajados, no contracturados. Bien, bueno, ha sido un muy buen caso el de hoy, para un ejemplo para muchos chicos que están en esa situación y que ya pueden empezar a cambiar la vida desde temprano y vivirla de otra manera, ¿eh? Cambiando las prioridades, no tanto la comida, sino las otras cosas que a lo mejor tuvo que dejar, como el caso de Valentín, que había dejado el básquet. Ahora cuando vos me decís prioridad, la prioridad es la salud. Totalmente. Entonces, es la primera prioridad que uno tiene, pero uno cree que eso viene por añadidura. O Pero porque eso lo creemos tenés que comer es saludable, que comer es salud. Sí, en cierta medida y con ciertos límites. Valentín, 1.000.000 de gracias por estar y por el testimonio. Gracias, buenas tardes. Si sirvió, valió la pena. Gracias, Enrique. Continuamos con más Televida. Y yo estoy con el doctor Babini, a quien le vamos a consultar sobre cómo se hace el diagnóstico de una ruptura meniscal. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, el diagnóstico de la ruptura meniscal se hace en base a dos pilares. El examen físico del paciente y la anamnesis, es decir, escuchar al paciente qué síntomas tiene. Los síntomas son importantes porque a uno le van arrimando la definición del diagnóstico, es decir, qué siente que tiene, por ejemplo, la rodilla, si la siente hinchada, inestable, bloqueada, es decir, que no la puede extender del todo, un dolor atrás y en la parte de interlínea adelante, es decir, donde se unen los dos huesos, el fémur con la tibia, y también algún antecedente traumático, por ejemplo, sobre todo la flexión y la rotación, o una prolongada posición en cuclillas. Y después está el examen físico de la rodilla. Nosotros nos valemos mucho del examen físico de la rodilla. Como voy a mostrar acá en las figuras, se ve como uno toma la pierna, la va rotando y con una mano va sintiendo si hay algún resalto o alguna alteración en el movimiento de la rodilla. El examen físico para nosotros es fundamental, complementa la resonancia magnética. La resonancia magnética es un estudio crucial para detectar la patología meniscal, pero no es, digamos, 100%, no tiene una fidelidad del 100%. Muchas veces la resonancia magnética no nos detalla la ruptura meniscal y, por ejemplo, lo curioso es que uno, por ejemplo, si hace el estudio de la resonancia en 2 o 3 lugares, es muy frecuente que vengan 2 o 3 informes distintos. En uno le va a parecer que no tiene ninguna lesión, en otro va a aparecer lesión en una parte del menisco y en otro informe le va a aparecer la lesión en otra parte. Es decir, que es muy importante la historia de la ruptura, lo que nos cuenta el paciente, los síntomas que tiene el paciente, y después lo que nosotros revisamos. Nosotros sentimos muchas veces la ruptura del menisco tocando la rodilla, revisándola.
Y es importante que el diagnóstico se haga, porque si uno deja el menisco roto, le va a traer consecuencias a esa rodilla. La ruptura meniscal es una de las principales causas de la artrosis de la rodilla. Así que es importante detectarlo y es importante solucionarlo. Para la resonancia de rodilla se coloca al paciente totalmente dentro del aparato. Esta es una pregunta frecuente. No, para hacerle la resonancia de rodilla, para ver si tiene el menisco roto, queda la cabeza afuera. La gente tiene cierto temor a eso, ¿cierto? Tiene miedo, pero queda la cabeza afuera. Con respecto a la radiografía, ¿qué tan importante es si es que realmente no se puede llegar a divisar en la placa el menisco? Lo que pasa es que vos con la radiografía no ves el menisco, pero ves el efecto que puede haber producido el menisco roto, digamos, durante el tiempo. Si vos ves un poco la cronicidad. Si el paciente tuvo el menisco roto hace mucho tiempo, va a haber un pinzamiento en la radiografía. Es decir, se va juntando un hueso con el otro, que es, bueno, el puntapié inicial de la artrosis, ¿no? Ves la cronicidad, si ves el efecto de un menisco roto de hace mucho tiempo. Entonces yo le pedí la radiografía de frente monopodálica, es decir, parado sobre esa sola rodilla, y si tiene un pinzamiento, ya artrosis, ya también el tratamiento va variando, ¿no es cierto? De todas maneras, en el resto de los estudios se puede ver claramente, me refiero a resonancias. La resonancia es sola. Ecografía no sirve y la tomografía axial computada tampoco, porque la tomografía es en base a rayos X. Fundamentalmente es el examen físico, escuchar al paciente la sintomatología que tiene y la resonancia magnética. La resonancia magnética nosotros la tomamos con pinza porque muchos pacientes vienen con ese informe negativo y le hacemos la artroscopía porque continúa con la sintomatología y te encontraron que el menisco estaba roto. ¿De qué manera la ruptura del menisco puede producir artrosis? La produce porque empieza a producir una sinovitis, un líquido inflamatorio dentro de la rodilla que va alterando el cartílago hialino, que es el cartílago blanco que recubre la extremidad de los huesos, ¿no? Tanto el fémur como la tibia. Le va provocando una alteración y eso, digamos, produce la artrosis. Y también puede producir una lesión, una mueca en ese cartílago hialino, depende de la forma de ruptura que tenga el menisco. El menisco tiene varias formas de romperse. Puede ser en alguno de los cuernos, el anterior o el posterior. Es muy frecuente la ruptura del cuerno posterior. O si no, también, por ejemplo, en asa de balde, que acá estoy buscando unas figuras y te voy a mostrar, es decir, queda el menisco como partido en dos. Y eso puede hacer también que se bloquee, se trabe la articulación. Bien, vamos a seguir avanzando sobre estos temas en próximos encuentros, pero ¿cómo se soluciona esto? Se soluciona con una artroscopía de rodilla. Bien, como decía anteriormente, en los próximos encuentros aquí en Televida con Salud vamos a seguir avanzando en este tema y nos vamos a ir de lleno a lo que es la artroscopía en el caso de una ruptura de menisco. Bueno, doctor, muchas gracias. Como no, gracias a ustedes. Nosotros continuamos con más Televida.